soy climatólogo, soy un poco celoso de esa parte, ¿no? Cuando alguien dijo reducir el cambio climático es un fenómeno casi natural, nosotros no reducimos la naturaleza, tratamos de reducir el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero para reducir un poco el calentamiento global. Eso es lo máximo que podemos hacer. Bueno, viendo un poco los términos de referencia de lo que fue enviado para mí, las preguntas que están un poco liderando, norteando, como dicen, son las principales tendencias y proyecciones en la región. ¿En qué regiones se concentra o se prevé mayores o menores impactos? ¿Cuáles son las principales afectaciones que se prevé genere el cambio climático en las viviendas, en las residencias? Y también, ¿de qué forma el medio ambiente construido está influyendo en el cambio climático? ¿Qué aspectos de este medio ambiente construido muestran la mayor incidencia? Entonces, lo que es importante ver, y que ya también se discutió hoy día en la mañana, los desastres que están asociados al cambio climático. O sea, cuando hablamos de desastres, generalmente estamos hablando de extremos meteorológicos, extremos climatológicos. En Brasil yo trabajo con un centro de desastres, pero en Brasil los desastres son más mucha agua, inundaciones, inundaciones, deslizamiento de tierra, inundaciones bruscas o falta de agua, sequía. Brasil es un país tropical, por lo menos la mayor parte. Entonces, tal vez ondas de calor no tenga tanto problema como está pasando en Europa. Más una combinación entre onda de calor y sequía. Los eventos extremos complejos sí tenían un impacto muy grave en los incendios y en la seguridad hídrica. Y también es claro, redoblar los esfuerzos de la crisis social resultante, porque el riesgo es un factor que depende de la naturaleza, la amenaza, más también depende de vulnerabilidad de exposición, que esos son ya factores humanos, que esos son factores que tienen que ver con políticas de vivienda en sí, otros factores. Entonces, cuando se habla de cambio climático, generalmente estamos hablando de las consecuencias del calentamiento. O sea, cuando hablamos de calentamiento global es en todo el mundo. Pero aquí, como parte del informe que la OMM publicó mes pasado, liberó el informe sobre el State of Climate de América Latina y el Caribe 2022. Aquí tenemos algunas series que muestran las anomalías de temperatura. México, el Caribe, América Central y toda la América del Sur, ¿no? Las regiones están en rojo y ustedes pueden ver que los últimos 30, 40 años son los más calientes, ¿no? Ahora, los últimos 3 años medio que disminuyó un poco el calentamiento, pero la tendencia es de aumento. ¿Por qué? Porque fue el fenómeno de la Niña. Aquellos que no sepan climatología, la Niña son las aguas más frías del Océano Pacífico tropical. Este año se está configurando un El Niño, y si es El Niño pasa a ser, como se dice, un super El Niño, entonces ahí podemos ver que tal vez de indicadores de extremos. Estas se me escapó, está en inglés. Pero en fin, tal vez lo más importante es esta última. Aquí, para América Latina y el Caribe, y América más o menos, muestra que esto, si lo proyectamos hasta 2022, tal vez sea más rojo. Y aquí abajo tenemos los indicadores de días secos consecutivos, precipitación, el SPI, el índice estandarizado de precipitación, y precipitación y evapotranspiración, y ahí nuevamente ven que en algunas áreas, tanto de Brasil como América Central, tendremos más días secos seguidos, que básicamente indican sequía, y en algunos casos a las lluvias, generalmente concentradas en lluvias intensas, en pocos días. La mayor parte de los escenarios climáticos muestran en el sudeste de América del Sur aumento de lluvias, pero no de una forma uniforme, sino en forma violenta, lluvias muy intensas. Y después les muestro algunos ejemplos de eso, ¿no? Y es claro, hoy día la señora de Guatemala creo que habló de los huracanes, ¿no? Y ahí en 2022 tuvimos toda esta lista de huracanes que ustedes pueden ver: el huracán Bonnie, Julia, Fiona y Ian, ¿no? Y aquí todos aparecen como MH, Major Hurricanes, o sea, los huracanes más intensos, ¿no? Y aquí aparecen los países que fueron afectados, ¿no? Aquí escogimos aquellos que afectaron a América Latina y el Caribe. Hubo más, pero afectaron generalmente Estados Unidos. Aquí colocamos solamente aquellos que tuvieron impactos, con un gran número de muertos y también pérdidas económicas intensas. Ahora,
esta imagen es para la ciudad de San Paulo. No sé si ustedes conocen una mega ciudad, tal vez la mayor mega ciudad de América del Sur, no sé si superada por México o no. Pero lo que ustedes observan, estos son los números de días con lluvia mayor de 80 y 100 milímetros por década, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, en una estación meteorológica de la Universidad de San Paulo y en otra estación meteorológica del Instituto Nacional de Meteorología. Y ahí pueden ver en los últimos 20 años que el número de días con lluvia mayor de 80 a 100 en los dos aumentó. Y aumentó mucho en relación a los años 60 o 70. Entonces, eso es una combinación de ¿qué? De la tendencia natural que con el calentamiento global está aumentando los extremos, incluyendo la lluvia, más también es un efecto de la urbanización. Como cualquier otra gran ciudad, muchas ciudades crecen, la selva de concreto, como quien dice, ahora San Paulo está elaborando un plano director, y por lo que aparece, San Paulo está creciendo y va a crecer, como no es una zona sísmica, va a crecer más vertical. O sea, vamos a tener posiblemente los mayores edificios del mundo, exagerando un poco, ¿no? Pero realmente es la tendencia de crecer vertical, porque ya no hay espacio. Ahora eso roba espacio a los espacios verdes y parques, ¿no? Ahora, aquí tenemos, esta figura ya es muy antigua, pero coloqué los niveles de riesgo y aquí aparece, según los colores, el riesgo pasa a ser alto en naranja y muy, muy alto. Y aquí tenemos las principales ciudades en números de habitantes. Y ustedes ven, básicamente, bueno, las principales ciudades aquí concentradas tanto en la costa de Perú como en Colombia, aquí también en Chile, en Argentina, todas ellas de alguna forma muestran ese grado de vulnerabilidad. Vulnerabilidad, digamos, social, vulnerabilidad natural. Y aquí la palabra que se usa mucho en desastres es riesgo, y hoy día la hemos escuchado bastante. Entonces el riesgo es una combinación de tres factores. Hazard, que es la amenaza, la lluvia. Esa podemos preverla. Aquí tenemos la vulnerabilidad y la exposición, que eso ya depende de construcciones, viviendas, tipo de viviendas, áreas de riesgo, si las construcciones fueron hechas en áreas de riesgo o no. Y ahí vemos que el riesgo va a depender de dos lados: el factor climático, que es la variabilidad climática natural y la variabilidad humana, y los factores que tienen que ver con procesos socioeconómicos, gobernanza, crecimiento socioeconómico. Entonces ahí vemos que cuando hablamos de un desastre, de un riesgo de desastre, ya no es solamente el cambio climático, es el cambio global. O sea, ya hablamos de algo que va más allá del clima. Por eso el cambio climático ya pasó a ser un tema transversal, multidisciplinar. No es solo de meteorólogos o climatólogos, envuelve todo el mundo, incluyendo la sociedad organizada, como fue hoy día, ¿no? Por ejemplo, en las últimas décadas, las ciudades han crecido mucho más, están cada vez más gris por el concreto, asfalto, menos verde. La concentración en las grandes ciudades, el mayor consumo de productos, generalmente baratos y de mala calidad, porque son despejados en la basura, lleva a una degradación del medio ambiente, crecimiento urbano, desarrollo técnico, industrial, económico. Hay varios factores que pueden influir en la vulnerabilidad de la población. Además, claro, de la parte climática, que tiene que ver con gobernabilidad, niveles de pobreza, desequilibrio social, nivel educativo, desarrollo urbano, regional y resiliencia. Esa palabra resiliencia también es una palabra que todo el mundo usa, pero muchas personas no entienden lo que significa. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Un terremoto en Turquía mató 67.000 personas, por ahí más o menos, o por ahí. O tal vez un poco menos, pero era la orden de décadas de miles. Según un estudio de Nature, la onda de calor en Europa mató el año pasado cerca de 22.000 personas. Entonces ustedes pueden decir, bueno, Turquía es un país, no es tan rico como Estados Unidos o Francia o Alemania, que tienen los mejores servicios meteorológicos. Pero aún así, con los mejores servicios meteorológicos y los mejores modelos, la población fue afectada por la ola de calor. Entonces, ¿qué significa? ¿Será que existe algún país en este momento que es resiliente? Entonces hay que pensar, ¿queremos alcanzar resiliencia? ¿Será que llegaremos a alcanzar resiliencia? ¿O lo más próximo a eso? Esto de aquí lo saqué del site Floodlist, que es un site muy interesante. Aparecen noticias de cada uno, pero aquí solo coloqué
para 2023, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, 3 muertos después de un deslizamiento de tierra en Risaralda. En Brasil, 10 muertos en los estados del sur de Brasil como consecuencia de inundaciones y lluvias intensas. Aquí también landslide, o sea, deslizamiento en el estado de Paraná. En el departamento de Ucayali, en Perú, inundaciones que destruyeron infraestructura. En Colombia, un deslizamiento destruyó casas en Cauca. Una inundación intensa y rápida en Medellín. Incendios y inundaciones en Chile. En México, inundaciones. En Bolivia tuvimos también casos de inundaciones. En Venezuela, deslizamiento de tierra. En San Paulo también. En Paraguay, inundaciones. Haití, inundaciones y deslizamiento de tierra. En fin, ustedes ven que estamos en la primera mitad de 2023. Y en ese site ustedes van a encontrar que ya tuvimos muchos extremos y murieron muchas personas, ¿no? Ahora, ¿por qué murieron? Aquí, por ejemplo, colocando un poco la experiencia de Brasil, ¿no? En Brasil, la población rural disminuyó, la población humana aumentó, urbana aumentó. Y vean el tipo de vivienda que se construye en áreas que son áreas de riesgo. Una casa cae en la punta y todas las otras vienen abajo, ¿no? Esto es lo que pasó en un desastre, digamos que afectó no solo casas pequeñas o favelas, esto afectó en Santa Catarina en noviembre de 2008, edificios y casas, digamos, de concreto. O sea, nadie escapa de los efectos de los desastres, ¿no? Y el desastre de enero 11 y 12 de 2011 mató más de 1.000 personas y otros cientos desaparecidos. Fue lo que motivó a Brasil a crear un centro, que no sea solo un centro meteorológico, porque una cosa es un alerta meteorológico. Un alerta meteorológico no es una alerta de riesgo de desastre, es un alerta meteorológico. Puede que llueva donde nadie vive, no será desastre. Entonces, más de 8 millones de personas, en su gran mayoría pobres, viven en áreas de alto riesgo de desastres en las grandes ciudades brasileras, y 85% de la población brasilera vive en áreas urbanas. Aquí le coloco 2 ejemplos de desastres del año pasado, muy intensos. Uno en la ciudad de Petrópolis, en la sierra de Río de Janeiro. Petrópolis es importante porque fue la sede del imperio brasilero en el siglo XIX, ¿no? Y ahí nos tuvimos que 234 muertos como consecuencia. Vean las casas aquí, las áreas de riesgo, las áreas que estaban sin vegetación, y aún con vegetación hubo el deslizamiento de tierra. Las personas colocaron plásticos, lonas, más eso no fue suficiente para controlar el desastre. Entonces, en la parte alta de la ciudad, las personas morían como consecuencia del deslizamiento, y en la parte baja de la ciudad, los pequeños ríos comenzaron a inundar y las personas morían ahogadas, ¿no? Y eso, como quien dice, pegó de sorpresa a mucha gente, ¿no? Porque algunos no pensaban que iba a llover tanto, llovió básicamente un récord. Y aquí una de las conclusiones fue que la lluvia es el proceso que desencadena el desastre, pero no es el desastre, es el proceso que desencadena el desastre. Y después, más reciente, en el Recife, la ciudad costera de Olinda registró 199 milímetros en las últimas 24 horas y la climatología es 311, o sea, en un día básicamente registró más de la mitad de la climatología. Murieron 130 personas. Y más recientemente, en la región de San Sebastián, en la costa norte, el litoral de San Paulo, una región muy, digamos, donde los contrastes sociales son muy, muy grandes. Tienen grandes condominios, claro, los desastres no llegan a los condominios de los ricos, pero a grandes áreas pobres, y mucha gente murió como consecuencia de eso, ¿no? Entonces ahí tenemos tipo de deslizamientos. Vean, esta casa de aquí no se salvó, ¿no? Porque la defensa civil la mandó derrumbar después. Pero aquí se vio que en 15 horas llovieron 683 milímetros, que posiblemente fue el mayor volumen de lluvia registrado en la historia moderna de Brasil. Posiblemente, digo, no encontramos otros valores más altos. Y aquí tenemos lo que llovió en otras áreas. Aquí el gobierno federal y de San Paulo recibieron con antecedencia las alertas del riesgo de deslizamiento en la Vila de Sají. Vila de Sají es la área más afectada. O sea, como quien dicen, faltó algo, faltó desarrollar en la cabeza de las personas
que una alerta de un desastre debe ser seguido. Aún si la alerta resulta ser falso. ¿Por qué? Porque si es verdadero, las personas terminan muriendo, ¿no? Infelizmente eso es lo que pasó, ¿no? Y aquí las víctimas fueron alcanzadas por ríos de lama cuando trataron de huir, cuando ya era un poco tarde, como quien dice, ¿no? Infelizmente. Y más reciente, en la Amazonía. Hoy día en la mañana escuchamos al alcalde de Belén, como dicen prefeito en portugués. Y aquí se vio, por ejemplo, en 2023, la ciudad de Acre, que es la capital, el estado de Acre, disculpan, la ciudad de Río Blanco, el estado de Pará, capital Belén, y otras áreas, otras grandes ciudades de la Amazonía totalmente inundadas, ¿no? Y ahí fue un problema de infraestructura insuficiente en Belén. Vean aquí la región metropolitana de Belén, ¿no? La mayor ciudad de la Amazonía. Entonces significa que aún no llegamos a donde queremos llegar, ¿no? Y esto también es del informe del State of Climate 2022, ¿no? Entonces, para América Latina y el Caribe, ¿qué es lo que encontramos aquí interesante? El número de eventos está más en el color azul, que son inundaciones. O sea, las inundaciones pasaron a ser los más, digamos, los más numerosos. El número de muertos también como consecuencia de las inundaciones. Las personas afectadas, 58%, fueron como consecuencia de storms, o sea, tempestades y huracanes, generalmente en América Central, ¿okay? Y las mayores pérdidas económicas fueron justamente asociadas a la sequía. Entonces, cada desastre tiene su nicho favorito, ¿no? Y aquí hablamos de sequía, impactos que pueden afectar a la agricultura y la generación de hidroenergía, ¿no? Ahora, algo que observamos en Brasil, ¿no? Por ejemplo, de 2013 a 2022, hasta junio de 2022, esto es el número de muertos debido a desastres asociados al número de lluvias. Aumentó, ¿no? Y al lado, aquí, en la derecha de ustedes, es la inversión del gobierno federal para control de desastres, ¿no? 2022, justamente 2018-22, ¿no? Fueron los años más interesantes de la historia democrática de Brasil. Pero en fin, lo que nosotros observamos es algo que debería aumentar. Esto de aquí debería aumentar para poder hacer esto reducir, ¿no? Entonces, en escala local, las comunidades y asentamientos precarios son considerados vulnerables al cambio climático porque se concentran en áreas de alto riesgo, ¿no? Que se refiere a acceso limitado a otros servicios, baja capacidad de respuesta, y ahí tenemos, por ejemplo, áreas que son afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra. Las vulnerabilidades están relacionadas específicamente a las cuestiones de salud, inseguridad alimentaria, acceso a alimentos, falta de servicios básicos, baja capacidad de gestores en promover iniciativas de adaptación de una forma abrangente, preventiva e inclusiva. Y otras barreras adicionales pueden interferir con el proceso de toma de decisión para implementar una alerta de riesgo de desastres. Entonces ahí tenemos factores que van más o menos en el mismo sentido de lo que fue discutido hoy día en la mañana y lo que será discutido posiblemente en los próximos 2 días de esta reunión, ¿no? Y estas son las proyecciones generadas por los modelos del IPCC, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver? Si ustedes se concentran en la primera fila y en la última fila. En la primera fila es si tuviésemos un calentamiento global de 1,5 grados, ¿no? Entonces, ¿qué observamos? Vean las escalas en colores, más caliente. Aquí un poco de marrón, tendencia, un poco de verde aquí abajo, mayores lluvias. Pero si vamos aquí abajo, si el calentamiento global es de 4 grados, ahí toda la región tropical, subtropical de América del Sur puede pasar del calentamiento regional de 6 grados. Aquí tendríamos más lluvia en la región del sudeste de América del Sur, pero maximum 5 days serían lluvias en forma extrema, o sea, el mayor número de desastres que pueden pasar en el futuro. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Que ya están siendo observados. Muchas de esas cosas ya no tenemos que esperar a 2040, 50, ya están pasando ahora. Migración de la población a las ciudades vecinas, generalmente áreas urbanas.
aumento de islas urbanas de calor, aumento de olas de calor, aumento de lluvias intensas, aumento de desastres inducidos por extremos del clima. ¿Okay? Y aquí, esas son dos proyecciones. La figura de la izquierda representa el escenario que el IPCC usa 2.6, o sea, aquel escenario teórico donde las emisiones de gases de efecto estufa se estabilizan a partir de 2040, cosa que no está pasando. Y aquí teníamos el peor de los casos, donde el calentamiento pasa de los 5 o 6 grados. Entonces, aquí ustedes ven, no sé si consiguen ver los puntos amarillos. Los puntos amarillos son las grandes ciudades, ¿no? Aquí, y es una proyección para 2025, pero las proyecciones climáticas son para mediados del siglo. Y vean esta figura de aquí, vean esa orden de magnitud de calentamiento en el Canadá y Europa. Esto es una proyección para el peor escenario en 2050-60. Más se parece mucho con la imagen de junio y julio en Europa este año. O sea, nuevamente, no esperamos más, estamos ya viviendo un clima nuevo, ¿no? Y es claro, el IPCC concluye que las áreas urbanas son vulnerables por varios motivos, creo que ya lo hablamos: pobrezas, informalidad, infraestructura deficiente, o el desarrollo resiliente frente al cambio climático debe tener organización social, participación y reconfiguración en la gobernanza. La alcaldesa de Bogotá dejó eso bastante claro. Iniciativa para mejorar asentamientos formales y precarios que garanticen el acceso a la tierra y a una vivienda digna, y las políticas y acciones a múltiples escalas que participan de factores de todos los grupos sociales. O sea, aquí necesitamos una revolución, no digo una revolución armada, eso ya no está más en la moda, ¿no? Ahora es una revolución donde tenemos que trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque adaptación es algo que tiene que ser alcanzado, y adaptación es algo que no compete a una área, compete básicamente a todos los conocimientos, ¿no? Y justamente la gestión de riesgos en el presente. Esto es también del State of Climate. Y ahí ustedes ven, para 2022, un análisis que se hizo para los países de América Central y el Caribe, y América del Sur también, claro, foco en adaptación. Vean que los países decidieron que el mayor foco debe ser agricultura y seguridad alimentar, agua, salud, ecosistemas, reducción de riesgo de desastres, después infraestructura, ciudades y urbanización, ¿no? Que es algo que hoy día en la mañana lo discutimos, que debería ser realmente más para arriba. Más las personas están más preocupadas con qué comer y agua, que es, digamos, lógico, ¿no? Y ya para terminar, no prometí que iba a colocar texto aquí, no voy a leerlo, pero creo que todos van a tener acceso a este material, ¿no? Pero ahí pueden ver en aspectos: vulnerabilidad histórica de las grandes ciudades, las poblaciones más pobres son más vulnerables al cambio climático, falta de condiciones socioeconómicas para enfrentar los fenómenos meteorológicos, aumento de la capacidad adaptativa es necesario, cambio climático tiende a aumentar riesgos que ya existen. O sea, el cambio climático no crea problemas, agrava los problemas que ya existen. El diálogo y el acuerdo incluyen múltiples actores, iniciativas para mejores asentamientos, garantizando el acceso a la tierra y a la vida digna, y justamente la reducción de pobreza, desigualdad. Eso ayudará a reducir el riesgo de desastres. Bueno, espero que con esto hayan entendido un poco. Acuérdense que yo soy climatólogo, no especialista en arquitectura ni urbanismo, pero creo que trabajando en grupo podemos entender un poco mejor los conceptos y pasar tal vez a tomar o apoyar acciones de gobierno para políticas de adaptación. Muchas gracias.